Buenas tardes, estimado doctor Torales y queridos participantes. En nombre del comité organizador del 7º Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Suicidio, ¿cómo prevenirlo en médicos y en estudiantes de medicina?, que será dictada por el doctor Julio César Torales, quien es doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, especialista en psicoterapia cognitiva y conductual, es máster en psicofarmacología, magíster en docencia médica superior, jefe del Departamento de Salud Mental en el Hospital de Clínicas, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia en el Hospital de Clínicas, profesor adjunto de Psiquiatría y de Psicología Médica en la Universidad Nacional de Asunción, profesor asistente de Socioantropología en la Universidad Nacional de Asunción, investigador en el CONACYT, fellow en la Asociación Americana de Psiquiatría y es miembro de honor en la Asociación Mundial de Psiquiatría. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Le agradecemos especialmente al doctor Torales por su aporte en este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Muchas gracias por la presentación. Me siento muy honrado por poder acompañarles esta tarde. Gracias al comité organizador de este congreso en su edición 2021, este 7º Congreso de Estudiantes de Medicina en la Universidad Católica. Vamos a hablar entonces de cómo prevenir el suicidio, enfocándonos en la población de médicos y estudiantes de medicina. Insisto en mis agradecimientos porque es importante que siempre hablemos de salud mental y que de esa manera podamos ayudar a aquellas personas, a nuestros colegas que necesitan de nosotros y de nosotras para poder hacer frente a esta otra pandemia, que es la pandemia de enfermedades mentales y la pandemia de sus consecuencias, como el suicidio. Soy Julio Torales, profesor de la Universidad Nacional de Asunción e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Varios estudios han documentado que los estudiantes de medicina presentan un riesgo elevado de desarrollar trastornos mentales. Estos estudios sugieren una mayor frecuencia, una mayor prevalencia de burnout, depresión y suicidio en estudiantes de medicina y en médicos que en la población general. Muchos de nuestros compañeros y compañeras presentan también trastornos por uso y abuso de sustancias psicotrópicas, y entre las que se incluyen al alcohol, la marihuana y la cocaína. Los estudiantes de medicina son más reticentes a buscar tratamiento psiquiátrico que la población general. Y eso es un poco raro porque realmente nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos y somos estudiantes de medicina, somos médicos, sabemos de la importancia de la salud mental, pero nos cuesta consultar. Porque la mayoría se preocupa acerca de la confidencialidad y se preocupa por el estigma asociado a la enfermedad mental, que todavía está presente en la población general y sobre todo y lastimosamente dentro de la comunidad médica aún, a pesar de que la psiquiatría y las enfermedades de las que se ocupa son parte integral, constante de la medicina. Entre los factores de riesgo para estudiantes de medicina y médicos y fuentes de estrés se encuentran, primero, la alta demanda que tenemos, la mucha competitividad del mundo académico primero y el mundo laboral médico después. Un ambiente inadecuado de estudio, con dificultades en el relacionamiento con profesores, con profesoras o con compañeros, y pobres relaciones entre colegas, muchas veces marcadas por la envidia, muchas veces marcadas por una ambición desmedida. Tenemos que romper ese aforismo viejo que dicen que siempre el principal crítico de un médico es otro médico. Nosotros tenemos que lograr apoyarnos, celebrar nuestros logros, corregir nuestros errores de manera individual, pero tratar de evitar esa competitividad extrema que hay en el mundo de la medicina que hace que muchas personas se enfermen y terminen generándose este tipo de situaciones, como las situaciones del suicidio que hoy estamos abordando. Sin embargo, también en esta población los factores vulnerables, genéticos y otros factores sociales son importantes en el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Es decir, una vulnerabilidad biológica genética propia mía, el medio ambiente que me rodea, que se conjugan con esa alta demanda de competitividad, con el pobre relacionamiento entre colegas y el ambiente inadecuado de estudio, forman un terreno fértil, un abono fértil en donde los trastornos mentales pueden florecer. El burnout y las reacciones de estrés son consideradas secundarias a un ambiente tremendo de presión.
El trastorno bipolar, la depresión, la ansiedad son considerados multifactoriales e involucran, como les mencioné, una vulnerabilidad biológica y genética que cada uno de nosotros tiene. Un desbalance de neurotransmisores secundario a esa vulnerabilidad y factores sociales y ambientales que terminan gatillando la enfermedad mental. Algunos estudios han mostrado que los estudiantes de medicina tienen tasas más elevadas de depresión que la población general, incluso antes de ingresar a la universidad. Es decir, personas que ya se preparan, ya saben que van a seguir medicina, ya desde el cursillo, empiezan a tener alteraciones de salud mental en mayor frecuencia en comparación con personas que no van a seguir esa carrera. Todavía no queda claro si esto se debe a las demandas de la educación médica del cursillo o a factores predisponentes de los individuos que eligen esta carrera. Es decir, todavía no sabemos si existe una personalidad propia del estudiante de medicina o algunos elementos propios que hacen que este tipo de personas sean las que quieran estudiar medicina muchas veces. Eso hay que investigar todavía. ¿Por qué no buscamos ayuda cuando nos sentimos mal? Tomando en consideración esto. ¿Por qué no queremos los médicos y los estudiantes de medicina buscar ayuda cuando tenemos un problema de salud mental? Primero, miedo al estigma. Un estudio mostró que los estudiantes deprimidos admitían con mayor frecuencia que si estuviese deprimido, mis compañeros respetarían menos mis opiniones y que los profesores me verían como incapaz de manejar mis responsabilidades que aquellos que no estaban deprimidos. En general, los estudiantes admitían que buscar ayuda para la depresión los haría sentir menos inteligentes incluso. Y este estigma está muchas veces alimentado por la propia academia. Yo tengo el orgullo de haber sido medalla de oro de mi promoción cuando egresé de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Asunción, y recuerdo que un docente mío, que todavía sigue siendo docente acá en mi casa de estudios, me dijo: ¿por qué vas a elegir psiquiatría? Es una fuga de cerebro. Las enfermedades mentales no existen, todo es una fuerza de voluntad, aumentando nuevamente el estigma hacia la propia profesión del psiquiatra y también hacia la enfermedad mental en sí. Entonces, si no se cree luego en la profesión que elegimos por un lado y tampoco se creen en las enfermedades mentales por el otro, empezamos a crear personas muy estigmatizadas que no quieren consultar por temor a que se les diga que son débiles o que no pueden solucionar sus problemas, y sabemos que eso es mentira. La enfermedad mental existe y es igual que la enfermedad física, tal vez un poco más compleja, pero tiene que tener la misma dignidad y el mismo trato siempre. Un estudio de Gibbons y colaboradores encontró que los estudiantes de medicina citaron las siguientes barreras para buscar tratamiento. ¿Por qué no iban los estudiantes de medicina a buscar tratamiento en salud mental? Primero, miedo al estigma. Segundo, miedo a la falta de confidencialidad. Y tercero, miedo a la documentación en sus registros académicos. Es decir, que quede en algún lado escrito que la persona tenía depresión o ansiedad. Y si se fijan, nadie tiene miedo que en mi registro académico figure que yo tengo hipertensión o que tengo diabetes o que tengo artritis. Pero siempre a la enfermedad mental le tenemos miedo que quede registrada por el tabú y el estigma que existe sobre la enfermedad mental y sobre los tratamientos en salud mental. Algo que nosotros como profesionales en la salud tenemos que lograr a romper para ayudarles a las personas. Si nosotros mismos generamos ese estigma dentro de la comunidad médica y de estudiantes de medicina, y es difícil entre nosotros, imagínense lo que es para la población general, que muchas veces no tiene las herramientas académicas que nosotros sí tenemos para entender la complejidad del cerebro humano. Por eso tenemos aquí un compromiso y una misión de romper ese estigma de a poco, pero tenemos que caminar hacia ello. También existen faltas de intervenciones adecuadas para los problemas de salud mental. Aunque los síntomas depresivos, la ideación suicida son comunes entre los estudiantes de medicina, hay pocos programas que lidien con este problema. Un estudio en Hawái, por ejemplo, mostró que la consejería anónima para los estudiantes, el entrenamiento de los docentes y un currículum especializado con charlas sobre salud mental de manera periódica disminuyó el número de estudiantes con síntomas depresivos e ideación suicida. Estoy seguro que la mayoría de las universidades y las facultades que tienen carreras de medicina no tienen departamentos de salud mental específicos para sus estudiantes. Nosotros en el Hospital de Clínicas lo tenemos recién hace 3 años, pero por fin hemos logrado instalar un departamento exclusivo para estudiantes, para docentes y para funcionarios de la institución, independiente, por decirlo así, de la atención al público externo, de la cátedra de psiquiatría, sino que es un departamento propio de salud mental donde hay médicos, psiquiatras y psicólogos
solamente para el estudiantado y para los docentes. Eso debería replicarse en todas las instituciones que tienen carreras, no solamente de ciencias de la salud, pero específicamente en aquellas que tienen ciencias de la salud por las características propias de la carrera. Tenemos muchos errores todavía, tenemos mucha demanda y poca oferta muchas veces, pero el primer paso ya se dio y tenemos que seguir avanzando. En nuestra profesión hay algo que se llama burnout, que se ve muy frecuentemente, incluso más que en otras profesiones. Es un estado mental persistente y negativo asociado al trabajo, asociado al estudio, que se presenta en individuos entre comillas normales. No existe la normalidad, existe la funcionalidad o la disfuncionalidad. Se caracteriza principalmente por el agotamiento, que se acompaña de angustia, sensación de efectividad reducida, que no servimos para nada, pérdida de la motivación y el desarrollo de actitudes y comportamientos disfuncionales en el trabajo o en el estudio. Se considera una forma específica de estrés psicológico y no un diagnóstico clínico. Es decir, no es un diagnóstico el burnout, sino es una forma específica de estrés psicológico que puede terminar generando otro tipo de diagnósticos ya: depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, trastorno por uso de sustancias o suicidio, lo que nos toca hablar hoy. Esta condición psicológica, el burnout, se desarrolla gradualmente, pero puede pasar desapercibida por un largo periodo de tiempo para el que está siendo afectado. Entonces, nosotros tenemos la obligación como profesores, en mi caso, como compañeros de ustedes, como amigos, de darnos cuenta quién de nuestros compañeros o estudiantes está pasándola mal y se está agotando para poder brindarle las herramientas necesarias que le permitan ir a consulta. Y a menudo esta condición de burnout se autoperpetúa en el tiempo debido a las estrategias de afrontamiento inadecuadas asociadas al síndrome. Es decir, no porque escondamos la basura debajo de la alfombra, la basura va a desaparecer. Y muchas veces lo que hacemos es minimizar los síntomas psicológicos que tenemos por miedo, por tabú, por estigma. Y tratamos de evitar pensar en ello. Y no por ello está desapareciendo el burnout. Tenemos que animarnos a ir a consultar y nosotros tenemos que animar que nuestros amigos, nuestros compañeros, en mi caso mis estudiantes que se sienten mal, tengan la seguridad y la certeza de que alguien les va a escuchar cuando se sienten mal. Se considera que el burnout y el estrés ocupacional resultan de la exposición a factores estresores en el trabajo o estudio y sus efectos mediados por las estrategias personales de afrontamiento y la capacidad de lidiar con los estresores ambientales a nivel personal. Esa capacidad de lidiar con los estresores ambientales es distinta en cada uno de nosotros. Hay personalidades resilientes que se enfrentan mucho mejor al estrés diario que otras. No con eso estoy diciendo que son mejores. Cada personalidad es distinta y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero por lo general las personas resilientes aguantan más el burnout que aquellas que no lo son. Insisto, no son mejores personas o mejores médicos los que no hacen burnout. Cada uno de nosotros es distinto, todos valemos lo mismo pudiendo ser diferentes. Pero en algunas personas esto se demuestra más fácilmente por su estilo de personalidad o la forma en que encara los problemas del día a día. Existen un gran número de factores estresantes en el ambiente, tanto laboral para los médicos ya recibidos como académico para los estudiantes, que aumentan el riesgo de angustia y de burnout. Aumento de la carga de trabajo o académica, respuesta emocional al contacto con pacientes que sufren y problemas y conflictos dentro del curso, dentro del lugar de trabajo, con las autoridades de la universidad, etc. Todos esos elementos se suman y en una persona con vulnerabilidad biológica hace que el estrés psicológico se desborde y aparezca el burnout. Muchos estudios sugieren que los niveles de insatisfacción, la angustia y el burnout en el trabajo o en el estudio son significativamente elevados entre médicos y estudiantes de medicina. Por ejemplo, un estudio publicado hace relativamente poco en el BMC en el 2014 hablaba básicamente cómo el burnout afectaba la productividad de los médicos y se hizo una revisión sistemática de la literatura. Si me voy directamente a los resultados que están resaltados en amarillo, básicamente esta revisión indicó que globalmente hay un reconocimiento del impacto potencial que tiene el burnout sobre la productividad que tenemos como médicos. La mayoría de los estudios indica que existe una relación negativa entre padecer burnout y la productividad, e incluso con el juicio clínico que tenemos cuando nos enfrentamos con un paciente. ¿Qué significa eso? Que si tenemos burnout o si estamos con un trastorno mental, nuestra capacidad de juicio clínico se ve alterada.
y tomamos peores decisiones terapéuticas, nos equivocamos más en los diagnósticos, atendemos peor a los pacientes. Otra investigación publicada en los Anales de Medicina Interna hace años atrás ya, pero todavía muy vigente porque siempre la citamos, hablaba principalmente del burnout y de la ideación suicida entre estudiantes de medicina de Estados Unidos. Y había sido reportado que en ese momento casi el 50% de los estudiantes de medicina de 7 de las escuelas de medicina más grandes de los Estados Unidos de América, imagínense, casi el 50% estaba con síntomas compatibles con burnout. Y el 11% había reportado ideación suicida, 1 de cada 10 en el último año. Entonces, tenemos estas cifras, si nosotros las tomamos y las extrapolamos a nivel global, habla de una inmensa cantidad de personas, de estudiantes de medicina, pasándola mal y muchos estudiantes de medicina con ideación suicida. Eso es algo que tiene que llamarnos la atención para poder intervenir a tiempo y no luego llorar sobre la leche derramada. ¿Cómo vamos a prevenir el suicidio entre nuestros compañeros? Entre mis compañeros ya médicos y entre compañeros de ustedes que todavía son estudiantes. Pero finalmente todos somos de la carrera de medicina. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que primero descartar, hacer un tamizaje, encontrar a aquellas personas que están con depresión, con ideación suicida dentro de nuestras unidades académicas, dentro de nuestras universidades, para que de esa manera podamos brindar y establecer herramientas adecuadas de contención psicológica y de apoyo psiquiátrico. Si nosotros pensamos solamente en las tasas de suicidio entre médicos, nosotros podemos hablar que actualmente un médico se suicida por día en el mundo. Y eso es algo grave, si estamos hablando solamente de la población médica. Si hablamos de todas las personas del mundo, hay un suicidio cada 40 segundos. Imagínense cuántas personas ya han perdido la vida desde el momento que yo inicié esta charla. Y sabemos que la profesión médica y el estudiar medicina son factores de riesgo. Otra cosa también que hay que tener en cuenta, que los estudios en población de médicos y médicas han mostrado que las tasas de suicidio son mayores en mujeres. Los intentos de suicidio son mayores en estudiantes de medicina mujeres, pero finalmente los suicidios consumados son mayores en los hombres. Hay también a veces un desbalance de género a tener en cuenta. Si vemos, por ejemplo, específicamente la situación de salud mental de los médicos residentes en programas acreditados en Estados Unidos, en un seguimiento de casi 14 años que se hizo, se ha encontrado que las principales causas de muerte entre médicos residentes de cualquier especialidad en Estados Unidos de América durante esos 14 años que duró que se hizo este estudio, eran los cánceres y el suicidio. Eran las primeras 2 causas de muerte entre médicos residentes. Sabemos que las neoplasias aparecen en todas las poblaciones, pero el suicidio es una muerte prevenible, que se podía haber hecho algo en su momento. Van a haber casos que por más de que uno se esfuerce, el desenlace va a ser fatal, pero esos son los mínimos, esos son los casos mínimos. Generalmente el suicidio puede prevenirse. Y si hablamos de los detalles con respecto al suicidio entre profesionales de la salud, se podría significar que los médicos significativamente, en comparación con los no médicos, consumen antipsicóticos, benzodiazepinas o barbitúricos presentes en análisis toxicológicos, ¿verdad? Pero no antidepresivos. Es decir, los médicos intentan suicidarse. Y en los análisis de necropsia siempre se encuentran que habían consumido antipsicóticos, benzodiazepinas, barbitúricos, pero ojo, nunca antidepresivos. Quiere decir que no se consulta a tiempo y no se está en tratamiento. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta situación delicada de salud mental entre médicos y estudiantes de medicina? Haciendo una aproximación integral. El fenómeno de la conducta suicida es multifactorial y depende mucho de las condiciones locales y regionales en las que cada uno de nosotros está inmerso. Las estrategias de prevención deben considerar todos los aspectos culturales y adaptarse a esa realidad sociocultural. Una persona con riesgo suicida debe entenderse siempre como una situación de emergencia en medicina y que requiere de un acercamiento intensivo con el fin de ganar tiempo que nos permita a los médicos psiquiatras reevaluar el curso del pensamiento de esa persona, sus emociones, que le ayudemos a un cambio cognitivo y
y por sobre todo a reducir la desesperanza. Una persona con ideación suicida ha perdido la esperanza, porque solamente al volver a generarle esperanza en el futuro a la persona vamos a lograr cambiar la perspectiva de su conducta. Nosotros, cuando hablamos de suicidio, tenemos que pensar que el suicidio es un continuum. La conducta suicida es un continuum. Que tenemos primero, por un lado, a la izquierda de sus pantallas, las personas se presentan primero con ideaciones suicidas, donde hay pensamientos, planes o deseos persistentes de cometer suicidio. Luego hay el intento suicida, donde está un acto autolesivo con cualquier grado de intención letal, o el intento parasuicida, donde fue un acto no mortal de autolesión deliberada, donde la persona no quería morir, lo que quería era sentir dolor o hacerse daño para calmar la ansiedad. Y luego ya está el suicidio como tal, donde es una muerte ocasionada por lesión autoinfligida. Obviamente, en la última parte de la flecha no podemos hacer nada porque el suicidio ya se consumó. Podemos trabajar sobre el intento suicida o sobre el intento de parasuicida, o sea, o la conducta parasuicida. Pero ahí estamos muy cerca ya del suicidio. Nosotros tenemos que intervenir cuando se produjo la ideación suicida como máximo. Ahí tendríamos que haber intervenido ya. Es decir, desde antes que las ideas se transformen en conductas, tenemos que poder intervenir para poder prevenir el desenlace fatal. Tenemos que evitar en la medida de lo posible la aparición de la desesperanza, deseos de morir e ideas suicidas, evitar que esas ideas suicidas se concreten en conductas, reducir la reaparición de crisis suicidas si es que ya aparecieron alguna vez, reducir los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, tratar adecuadamente todos los trastornos psiquiátricos y las crisis psicosociales desencadenantes y ganar tiempo para una reevaluación cognitiva con una buena oferta terapéutica. El 90% de las personas que se suicidaron tenían un trastorno mental que estaba mal tratado en ese momento, no bien tratado o no tratado en absoluto. Nosotros debemos promover una cultura antisuicida cuando hablamos de la prevención. Eliminar la visión negativa de la suicidalidad. ¿Qué significa eliminar la visión negativa? Esa visión negativa que le damos, que no se habla del tema, que no se quiere hablar. Incluso hace un tiempo, una persona que se suicidaba no podía ni siquiera ser velada en una iglesia de las denominaciones cristianas, y todo eso asociado a la propia muerte lo que hacía era generar más dificultades de hablar sobre el suicidio y de seguir educando sobre el mismo, porque la gente no quería hablar con algo que te excluía socialmente, que te excluía y te enviaba al ostracismo social. Dañar políticas que limiten la disponibilidad de métodos de suicidio, por ejemplo, la aportación de armas, promover estrategias para reducir el aislamiento social y acoger a la tercera edad, en el caso de las personas mayores, porque sabemos que entre las personas mayores hay muchos intentos de suicidio y generalmente ellas tienen éxito al cometer suicidio. Regular la información de los casos de suicidio, como vamos a ver enseguida por los medios de comunicación, porque el suicidio puede contagiarse, entre comillas. Y también involucrar a otros profesionales, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, en las normativas de construcción que disminuyan la oferta de lugares para realizar actos suicidas. En Asunción, capital de Paraguay, no hay una regulación que determine cómo uno tiene que tener una terraza en un edificio público, o hasta hace poco se podía pasar caminando el puente Remanso, y eso es básicamente le estamos dando herramientas a aquellas personas con ideación suicida para poder cometer un acto. Tenemos que hacer campañas de educación pública para mejorar el reconocimiento del riesgo de suicidio y la búsqueda de ayuda, reducir el estigma sobre el suicidio a través de esas campañas de educación pública y sobre las enfermedades mentales en general, y para desafiar la aceptación que se tiene del suicidio como algo inevitable o como una solución apropiada a los problemas de la vida. Los problemas de la vida no se van a resolver con el suicidio. Tal vez yo me escape de los problemas, pero los problemas se van a mantener ahí a pesar de que yo ya me fui. La última campaña que hicimos acá en la Cátedra de Psiquiatría que sirve a la Universidad Nacional de Asunción fue 40 por 60. Cada 40 segundos una persona se suicida a nivel mundial. Entonces, si invertimos un minuto de nuestro tiempo con nuestros seres queridos y nuestra familia todos los días para preguntarle cómo están, cómo se sienten, te veo mal, te escucho mal, te siento mal, te acompaño a consultar, vamos a poder ayudar a las personas a que consulten a tiempo y a disminuir las tasas de suicidio. El suicidio actualmente es la segunda causa principal de muertes entre jóvenes de 15 a 29 años, incluidos los estudiantes de medicina en ese rango etario, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Luego de hacer campañas y de tratar de promover una cultura antisuicida, llegamos a la prevención secundaria. En la prevención secundaria lo que hacemos es buscar a aquellos grupos de riesgo para activamente ofrecerles contención. Personas con enfermedad psiquiátrica de base, depresión, trastorno de pánico, etc. Supervisar pacientes con enfermedades físicas crónicas que se acompañen, por ejemplo, de mucho dolor, de discapacidad o que se están enfrentando a diagnósticos difíciles. Personas que se están enfrentando a etapas vitales de riesgo, la tercera edad, los adolescentes, una persona que se está jubilando, cambios biológicos importantes, viudez, personas con carreras del área de salud, es decir, que ya son un grupo de riesgo de entrada. Proactivamente tenemos que ofrecer atención y contención. Y deben supervisarse algunas situaciones de la vida, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la separación, el divorcio de la pareja o de los padres, la criminalidad o después de haber sufrido un accidente. Son elementos, crisis vitales, que tienen que hacernos pensar que esas personas son de riesgo para el desarrollo no solamente de una conducta suicida, sino de un trastorno mental. Entonces, estos grupos de personas que les cité tienen que ser activamente, tenemos que acercarnos activamente a ellos, no reactivamente, sino activamente ofreciéndoles servicios de contención en el caso que necesiten para evitar que se compliquen. Tenemos que establecer call centers y hotlines donde las personas puedan llamar cuando están ante una crisis de salud mental o de suicidio. Nosotros tenemos una acá en el Hospital de Clínicas que sirve a la Universidad Nacional de Asunción. Aprovecho y hago chapó, me saco del sombrero a los médicos residentes de mi cátedra, que son los que ponen el oído todas las noches escuchando a las personas que llaman para pedir ayuda. Yo soy el jefe, yo siempre me llevo los laureles, los palmares y los aplausos, pero son ellos los que se están esforzando en el día a día. Entonces, les agradezco públicamente y siempre que tengo la oportunidad lo hago. Perfeccionamiento de otros médicos que no seamos los psiquiatras nomás. En Paraguay son 100 psiquiatras para 7 millones de habitantes. Y 12 nomás de nosotros, 100, hacemos también psiquiatría infanto-juvenil. Somos muy pocos. Entonces, tenemos que capacitarle a todos los médicos para que puedan manejar una crisis suicida, no importando la especialidad que tengan. Más aún tomando en cuenta que en los próximos 5 años las enfermedades mentales van a ser las primeras causas de morbilidad a nivel mundial, por encima de las enfermedades cardiovasculares y por encima del cáncer. No importa la especialidad que elijamos o que elijan ustedes, mejor dicho, tenemos que aprender a manejar cuadros básicos en salud mental y en psiquiatría. Capacitación de pastores, de sacerdotes, de religiosos en general, de educadores, de policías, de farmacéuticos, de jefes de etnias, es decir, de líderes de opinión para poder ayudar a esas personas que puedan consultar a tiempo, para que puedan ayudar a las personas de su comunidad, mejor dicho, a consultar a tiempo y acceder a ayuda. El desarrollo de establecimientos de intervención en crisis, es decir, aumentar nuestra oferta de hospitales con camas de psiquiatría y con unidades de salud mental. No solamente los hospitales, sino también centros de consejería, centros de tratamiento psiquiátrico ambulatorios y hospitalarios. Y ojo, me olvidé de colocar acá, cada universidad debe tener un departamento de salud mental establecido con suficiente confidencialidad, con profesionales capacitados para poder brindar la atención necesaria. La mayoría de los suicidios han tenido contacto con un médico de atención primaria dentro del mes previo a la muerte, y eso es grave, porque quiere decir que la persona fue a buscar ayuda y no recibió la ayuda y la contención necesaria. Eso está demostrado por investigaciones. La mayoría de las personas que se suicidó tuvo contacto con un médico general en el mes previo a su suicidio y no se le pudo ayudar. La depresión y otros trastornos psiquiátricos son poco reconocidos y tratados en la atención primaria. La falta de conocimiento o las fallas en la detección contribuyen a la falta de tratamiento. Por eso es importante que hagamos estrategias educativas para los niveles de atención primaria de la salud, los internistas, los médicos de familia, para que puedan captar rápidamente a estos pacientes, reconocer la gravedad y hacer la derivación oportuna o iniciarle el tratamiento antes de la derivación. Suecia, Hungría, Japón, Eslovenia, que son países que establecieron fuertemente programas de capacitación para sus médicos de atención primaria, lograron reducir sus tasas de suicidio y aumento de la prescripción de medicamentos en los últimos años. Tenemos que fomentar el desarrollo de ofertas terapéuticas, tanto psicoterapia como farmacológica. Realizar y organizar instancias de acogida también a los familiares de personas con riesgo y ayudarles a sobrellevar, es muy difícil para la familia. Y no olvidarnos de aquellas personas que han perdido a un amigo o a un familiar
debido al suicidio. No nos olvidemos de los deudos en caso de muerte, porque se sienten muy culpables. Generalmente la familia se siente muy culpable y los amigos también. No nos olvidemos de ellos. Desarrollemos así redes intersectoriales de coordinación y vigilancia epidemiológica. La farmacoterapia. Tenemos que dejar de satanizar y demonizar a la medicación en psiquiatría, porque la medicación en psiquiatría bien utilizada tiene evidencia de que funciona y cambia realmente la vida de la gente. La medicación bien utilizada funciona. Y la gente dice, no, pero me va a dopar, me va a dejar mal. Si una medicación en psiquiatría te está sedando o dopando, quiere decir que está sucediendo dos cosas. O la persona está tomando mal su medicación o el médico se está equivocando en la prescripción. Pidamos una segunda opinión. La farmacoterapia es maravillosa, bien utilizada. Los trastornos psiquiátricos están presentes, por ejemplo, en al menos el 90% de los suicidios. Y está demostrado que más del 80% de las personas que estaban con depresión y se suicidó no estaba en tratamiento, no estaba recibiendo ninguna medicación al momento de su muerte. Entonces, ¿se podía haber prevenido esa muerte? Estoy seguro que sí, porque no estaban en tratamiento. Nosotros hemos desarrollado bastante información desde la Universidad Nacional de Asunción. Tenemos un libro de farmacología en psiquiatría, es decir, fármacos específicos para los principales trastornos mentales. Tenemos un libro producido también sobre trastornos depresivos. Están disponibles en la web. Me pueden escribir a mi correo electrónico al final de la charla para que yo les pueda compartir. La ciencia que no se comparte no es ciencia, es simplemente anécdota. Mucha gente decía que no había que usar fármacos, principalmente en adolescentes, por la preocupación sobre posibles efectos suicidas, es decir, que te genere una ideación suicida de rebote. Eso se dijo años atrás, una advertencia de la FDA que luego se descartó. Pero recordemos que el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes actualmente. Y más del 90% de los jóvenes suicidas que estaban deprimidos no estaba tomando medicación al momento de la muerte. Importante que podamos vencer ese tabú a la medicación psiquiátrica y consumirla adecuadamente por un médico que sepa prescribirla. Y ahora tenemos un poco más también ¿cómo se diría?, de esperanza con otras medicaciones. La ketamina, que se usó por muchos años, o la desketamina, que se utilizaron por muchos años en anestesia general como medicación preanestésica, ahora está demostrado que puede ayudar a retirar la ideación suicida, que una inyección intravenosa de ketamina hace disminuir drásticamente la idea suicida en una persona que la está padeciendo. Lastimosamente, el efecto de la ketamina dura una semana. Y si no intervenimos en esa semana, las ideas suicidas vuelven a aparecer. Pero igual nos da una luz de esperanza tener una medicación que rápidamente pueda hacer que una persona que está en crisis con ideas suicidas presentes, permanentes, penetrantes de muerte, sacarle rápidamente mientras iniciamos tratamiento. Entonces la ketamina es ahora una luz de esperanza que se une a la farmacopea que usamos en el día a día. Y obviamente también la psicoterapia, que ha mostrado resultados prometedores en reducción de la repetición de la conducta suicida y la mejora de la adherencia al tratamiento. Psicoterapia bien hecha por un psicólogo clínico o un psiquiatra con experiencia. No todos los psiquiatras hacemos psicoterapia. Y no todos los psicólogos tienen la misma escuela. Hay que preguntar el bagaje académico del profesional que nos va a atender. Ya vamos cerrando, llegamos a la prevención terciaria y ahí ¿qué hacemos? Aquellas personas que tenían una enfermedad psiquiátrica, hacemos una profilaxis para evitar su empeoramiento. Tratamos la dependencia del alcohol y drogas si es que existe, porque sabemos que esos son factores de riesgo para cometer suicidio. Ayudamos a la persona a que no tenga acceso a medios letales, a armas de fuego, o por ejemplo, en el caso de un médico con ideación suicida, le sacamos de la urgencia, le damos reposo, evitamos que esté en contacto con jeringas o con medicación durante la crisis suicida, e iniciamos fuertemente psico y socioterapia para ayudar a recuperar habilidades sociales y a disminuir esas ideas de muerte. Tenemos que hacer un seguimiento de todos los intentos de suicidio para ayudar a las personas a que cumplan con el plan terapéutico, para que de esa manera se puedan evitar recidivas y mejoremos el cuidado en todas sus fases. Y una cosa muy importante, ¿puede la difusión de noticias acerca de suicidios generar comportamientos de imitación en otras personas? Y en corto podemos responder que sí. El sociólogo francés Émile Durkheim afirmó en 1897, imagínense hace cuántos años ya,
más de 100 años, que ningún hecho era más prontamente transmisible por contagio que el suicidio. Pero ¿cómo se va a contagiar una enfermedad que no es infectocontagiosa? Y podemos preguntarle eso a estas tres personas. Shakespeare a su izquierda, Goethe a su derecha y en el centro a Kurt Cobain, el vocalista de la banda Nirvana. ¿Qué es lo que sucedió? Shakespeare publica Romeo y Julieta. Aparte que fue aclamado en Europa en el año 1600 y algo, hubo una ola de suicidios entre adolescentes. Romeo y Julieta, el arquetipo de amor adolescente, el trágico final de sus protagonistas hizo que se contagie entre adolescentes londinenses y empezaron a suicidarse. Lo mismo en el caso de Goethe, que escribió Las penas del joven Werther, un libro muy interesante. Muchos varones europeos empezaron a copiar la forma de vestimenta de este personaje literario de Werther, que también terminaba matándose en el libro, y mucha gente le imitó, le copió al personaje literario. Y luego también Kurt Cobain, cuando se suicida en 1992, hubo una epidemia de suicidios en Estados Unidos de América y en otras partes de Europa. Esto, que se contagie por la difusión masiva de noticias sobre suicidio, recibió el efecto Werther. No me pregunten por qué, tal vez tendría que haber sido el efecto Romeo y Julieta, el efecto Shakespeare o el efecto Cobain, si quieren, pero se le llamó efecto Werther porque la mayor cantidad de muertes se produjeron luego de que se lanzó el libro Las penas del joven Werther por parte de este escritor alemán Goethe, ¿verdad? Entonces, el suicidio se contagia si es que lo informamos mal. Es muy simplista afirmar que solamente porque contamos una noticia sobre el suicidio se va a ver un contagio. Pero más allá de lo literario y de la ficción, los estudios epidemiológicos revelan que una noticia muy publicitada sobre un suicidio de una persona común y corriente, no necesariamente de una celebridad, puede ser un detonante importante de otros suicidios. En Paraguay, por ejemplo, en el 2018, el 4 de enero de 2018, un diario de gran circulación nacional, muy popular el diario, ahí ya dije el nombre, tenía en la tapa la foto de dos adolescentes que se habían colgado de un árbol, con detalles morbosos de cómo se colgaron. Ustedes no saben la cantidad de suicidios que hubo entre población, o intentos de suicidio por lo menos, en población adolescente en los días siguientes. El suicidio se contagia. Por eso no estoy diciendo que no hay que hablar, pero hay que saber lo que vamos a decir. Mucha evidencia sostiene lo que les estoy diciendo, que hay conductas imitativas si es que publicitamos demasiado una noticia sobre suicidio. Entonces, ¿qué deben evitar los medios de comunicación? No hay que dar explicaciones simplistas o romantizar el suicidio. No hay que ser morbosos en la forma de comunicar la noticia, por ejemplo, con fotografías de la persona fallecida. No hay que dar detalles excesivos de cómo se produce la muerte. ¿Qué sí pueden hacer los medios de comunicación? Pueden contar que se produjo un suicidio, sí. Y en la misma nota aprovechar para decir que existen alternativas al suicidio, dónde consultar, tratamientos disponibles, ejemplos de qué hacer frente a una crisis de intención suicida. Por ejemplo, llamar a un amigo, consultar con un profesional, signos de alarma del comportamiento suicida y cómo acercarnos a una persona con intención suicida. Eso sí pueden hacer los medios de comunicación. Esto que les conté está resumido en este artículo que publicamos con el doctor, que publiqué, El contagio del suicidio en los medios de comunicación. Está en la página cienciasdelsur.com, de Ciencia del Sur, pero su dirección es www.cienciasdelsur.com. Y habla un poco ahí del efecto Werther, habla de lo que tienen que evitar los medios de comunicación a la hora de informar sobre suicidio. Y si hacemos un abordaje integral, también tenemos que hacer un abordaje personal. Reconocer en aquellas personas, en nuestros compañeros, los factores que son condiciones que favorecerán la precipitación de un acto suicida y las señales que tienen nuestros seres queridos y nuestros amigos cuando la están pasando mal. Señales verbales: estarían mejor sin mí, en esta casa estoy de más, la vida no vale la pena, si esto sigue así me mato, quiero terminar con todo, quisiera dormirme y no despertar. O sea, una señal típica que hay que parar la oreja cuando alguien dice, voy a matarme, cuando ya no estén se van a arrepentir. Fulanito hizo bien en matarse, la tenía clara. O señales no verbales, que empieza a autolesionarse, que empieza a bajar su rendimiento académico, laboral, que empieza a regalar cosas significativas para él, cosas que le gustaban mucho o para ella, que empieza a abandonar sus actividades que antes disfrutaba o que comienza a aislarse socialmente. Son señales que nos tienen que llamar la atención. Entonces tenemos que hablar si estamos preocupados. Hablemos con nuestro amigo, con nuestro familiar acerca de sus pensamientos, de sus sentimientos suicidas. Si no estamos seguros de que alguien tiene estos sentimientos y pensamientos, la mejor manera de averiguarlo es que le preguntemos.
No podemos hacer que una persona se quiera quitar la vida por mostrarle nuestro interés. Es más, a preguntarle directamente, ¿vos te querés matar? ¿Vos estás bien? No le vamos a precipitar una crisis de suicidio por eso. Es más, le vamos a ayudar a que se pueda abrir, ¿verdad? Le ayudamos a que pueda abrir y pueda salir de esa represión. Tenemos que responder rápidamente a una crisis. Si un amigo o miembro de nuestra familia te dice que él o ella está pensando en la muerte o en el suicidio, es importante evaluar el peligro inmediato. ¿Y qué hay que hacer ahí? Le acompañamos a la persona hasta que consulte con alguien. Eso es lo máximo lo que podemos hacer. Eso es lo que debemos hacer, responder rápidamente a una crisis. Ofrecemos ayuda. No tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de nosotros hacerle el tratamiento, porque nosotros tenemos que llevarle a un profesional. El mejor apoyo que nosotros podemos hacer es acompañarle a consultar, insistirle que consulte. Y si no nos hace caso, hablar con su familia, por más que se enoje con nosotros en ese momento. Contarle a alguien, no quedarnos con la duda, no quedarnos con la duda. Si insistimos mucho y no nos hizo caso de ir a consultar, contémosles a alguien más. Y ahí nosotros también vamos a estar con la conciencia tranquila que llegamos al máximo de nuestras fuerzas a intentar ayudar. Hay algunos desafíos y el primer desafío que tenemos que romper es que nosotros mismos en la profesión médica debemos romper el estigma y el tabú que acompaña la prevención del suicidio. El estigma disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida y por lo tanto al no buscar ayuda no reciben la ayuda que necesitan. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización que todavía tenemos con respecto a este tema. En la actualidad, solo pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias y solo 38 países de los más de 190 países que tiene el mundo han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. Nosotros no tenemos todavía eso, con campañas fuertes desde el colegio, en las escuelas, hablando siempre de salud mental. Para terminar, el suicidio es un problema complejo para el cual no existe una sola causa ni una sola razón. Es difícil explicar por qué algunas personas deciden cometer suicidio, mientras otras en la misma situación o incluso peor no lo hacen, porque el cerebro es complejo. No obstante, la mayoría de los suicidios puede prevenirse. En la medida de lo posible, el mejor enfoque de prevención del suicidio lo constituye un trabajo interinstitucional e intersectorial en estrecha colaboración con las organizaciones comunitarias, con los líderes de opinión, con los periodistas, con los pastores, con los sacerdotes, con los jefes de etnias, con nosotros que somos profesionales sanitarios. Y sobre todo debemos seguir hablando de salud mental. No cansarnos de hacer este tipo de charlas, no cansarnos de hablar con aquellas personas que están pasándola mal. Como dice un mago muy famoso en un libro para niños y no tan niños, las palabras son en mi no tan humilde opinión nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y también de remediar. Entonces, lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en insomnio, en nostalgia, en nudos en la garganta, en error, en duda, en tristeza. Lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Hablemos de salud mental siempre. Gracias por escucharme hoy y estoy abierto a sus preguntas. Mi correo electrónico es jtorales@met.una.pi si alguien me quiere hacer una consulta o pedir algún material. Gracias al comité organizador por permitirme acompañarles esta tarde. Le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y a su contribución al 7º Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Agradecemos particularmente al doctor Julio Torales por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.